Mi mujer se va a sentir muy bien con la participación que ella va a ver a partir de este momento, porque tenemos, con el motivo del recogimiento, una experiencia en que deseábamos conversar con una persona de la capacidad y especialista en el tema que vamos a tratar. Y resulta que la coincidencia nos dio la oportunidad. La coincidencia porque hoy no se debe hablar de temas que induzcan al voto. Y cualquier cosa que uno diga, hasta la presencia de un militante en un medio, ya es promoción. Pero como las redes sociales han destronado ese asunto, y además en los países civilizados eso no existe. Usted hace campaña hasta que va a votar, pues se supone que el hombre está consciente de lo que quiere. Volvemos al tema. Se trata de que los filipinos decidieron incursionar en la industria de la telenovela, pero como no podían competir con los mexicanos, con los venezolanos, y sobre todo los que han sustituido a los venezolanos, que son los turcos, telenovelas que se venden muchísimo, ellos decidieron hacer unas series de telenovelas, pero muy bien asesorados. Son telenovelas sobre temas específicos de salud y sobre todo enfermedades del sistema neurológico. Hicieron una serie sobre el síndrome de Down y ahora está en curso una serie sobre el Alzheimer. Y ellos tratan de convertir esa serie en más interesante, haciendo algún tipo de exageraciones, pero siempre tratan de que sea posible dentro de la sintomatología y de los cuadros que presentan los pacientes. Digo que mi mujer tenemos que oír bien a la doctora Robles, que está con nosotros, porque a veces surgen situaciones en un enfermo de Alzheimer que posiblemente sea tramoya, como nosotros decimos cuando empiezan a explotar ciertos tipos de elementos. Y nosotros vamos a hablar de Alzheimer con la doctora Robles. Y tenemos mucho tiempo para hablar con la doctora, que tiene un significado muy especial que la doctora haya decidido asistir presencialmente aquí, porque ella es una de las personas que más se ha cuidado en este proceso y nos ha enseñado también la importancia de que tú tienes que curar tu paciente, pero tienes que protegerte, porque si te mueres no puedes curar tu paciente. Entonces, vamos a hablar de Alzheimer con la doctora Robles. Doctora, gracias por levantarse y correr todo ese riesgo. Bienvenida. Gracias. Bien. Doctora, ¿qué es el Alzheimer? Bueno, el Alzheimer es la forma más prevalente de la demencia, porque existe... Es una forma de demencia. Es una forma de demencia. ¿Y qué es la demencia? Demencia es la pérdida de todas las funciones, o específicamente de la memoria y otras funciones cerebrales superiores, y se manifiesta por cambios en el comportamiento, y la manifestación más visible es la amnesia o pérdida de la memoria. Pero demencia no solamente significa pérdida de la memoria, y Alzheimer es la forma más prevalente de demencia. Justamente, doctora, 3 médicos, amigos íntimamente relacionados en la revista, tienen una particularidad, que son especialistas, cubren su especialidad, pero son más integrales en el ejercicio de su profesión y te pueden hablar. Por ejemplo, el doctor Mella,
yo siempre reconozco que conoce mucho la farmacología. El doctor William Hanna es un internista que no se limita solamente a la reumatología, sino a cualquier. Y la doctora Robles tiene la facultad de que es neuróloga, pero también te puede hablar hasta se puede. Ahora mismo le voy a hacer una pregunta sobre Alzheimer y demencia. ¿Qué es la cordura en el lenguaje no médico? Tiene que ver con esas dos cosas. Esa persona perdió la cordura. Bueno, cordura es un término muy coloquial, vamos a decir, pero para nosotros es una alteración de conducta. De la conducta, un desequilibrio emocional momentáneo. Transitorio. Podría ser transitorio, pero el Alzheimer, además de las manifestaciones de la pérdida de la memoria, también se puede manifestar con alteración del comportamiento. Y cuando se habla de términos de cordura, en términos más enfocados desde nuestro punto de vista, quiere decir una persona que posiblemente está tomando malas decisiones, que se está presentando de una manera inadecuada, que no es una persona hasta políticamente correcta, como es el término que mucha gente utiliza actualmente. Bien. Pero eso puede ser, perder la cordura puede ser una cosa transitoria debido a un proceso, a una alteración, a un desequilibrio emocional, pero también puede englobar cosas más profundas. Doctora, en la línea fina que hay entre la neurología y la neuropsiquiatría es fácilmente delimitable, es decir, usted puede darse cuenta cuando ese asunto es de un neurólogo o de un neuropsiquiatra. Lo que pasa es que realmente las enfermedades del sistema nervioso, ya eso es lo que estudia la neurología y la psiquiatría también. Lo que pasa es, doctor, que por eso se usa el término neurocientistas, porque hay enfermedades neurológicas que se manifiestan con alteración de la conducta y el comportamiento, y muchas de las enfermedades neurológicas se acompañan con trastornos psiquiátricos, y entonces el manejo no debería ser solo del neurólogo, y por eso se utilizan las unidades de multidisciplinarias. Bien, doctora, yo le voy a mencionar antes de entrar en Alzheimer unos términos que usa el vulgo, para que usted me diga, ¿eso es Alzheimer o eso es Parkinson? El baile zambito. Eso es bueno, yo se lo voy. ¿Qué es el baile zambito? Es un tipo especial de Corea, de la Corea de Huntington. Ah, de Hutchinson. Que es una enfermedad neurodegenerativa con un componente hereditario, con una genética dominante. Locura senil. Locura senil es término de demencia, ¿verdad? Sí. Locura senil puede ser Alzheimer, pero puede no ser Alzheimer, porque el Alzheimer es la forma más prevalente de demencia. Pero hay otros tipos de demencia que existen, que son mixtas, que son las demencias de origen vascular. Dentro del Alzheimer hay un Alzheimer genético, otro que no, otro que es el más frecuente, que es el degenerativo la gota que no es la reumática. La gota es epilepsia. Es epilepsia. Exactamente. 100%. Eso no tiene que ver con endemoniado, que antes decían así, ¿verdad? Bueno, anteriormente se decía, y epilepsia viene del término estar poseído. Bien. Doctor, vamos al Alzheimer. Y quiero cogerme un ratito en transmitirle lo que estamos viendo en la serie, para que usted diga correcto o incorrecta. Todas o ninguna, como dicen la múltiple. Todas las anteriores, ninguna es correcta, la A y la B. Por ejemplo, se basa en un Alzheimer precoz, un joven ejecutivo que hace un Alzheimer precoz, pero que no es en un proceso largo, sino en un corto tiempo. Es posible que el Alzheimer se desarrolle en forma precoz entre los 25 y los 35 años. Muy posible. Es posible. Y le voy a decir, doctor, como le dije anteriormente, hay dos tipos de Alzheimer, y hay una forma que es la que todos conocemos y la forma genética. Generalmente
las formas genéticas aparecen más tempranamente y el Alzheimer aparece por encima de los 65 Genético. años. ¿Qué es genético y qué es, por ejemplo, qué enfermedades tú naces con tus genes que lo trae, y otra que lo adquiere cuando nace? Bueno, hay una cosa que se llama la genética, Sí. Que es la causa de muchas patologías. Genético o adquirido, mejor dicho. O adquirido. Sí. O sea, lo genético es lo que tú traes, eso es lo que... ¿Qué es el Alzheimer? ¿Tiene un componente genético? Hay dos tipos. El Alzheimer puramente genético, que aparece en personas jóvenes, y el Alzheimer como demencia degenerativa, que es la más prevalente, que es más del 90% de todos los casos, que es de origen degenerativa. Y existe una cosa que se llama la epigenética, o sea, cómo puede influir el ambiente en nuestros genes y así manifestar determinado tipo de, o modificar. El hecho de que se le diga alemán es que el doctor Alzheimer fue quien descubrió, ¿es un neurólogo o un médico que lo descubrió? Un médico que lo descubrió, el doctor Alois Alzheimer. ¿Que lo descubrió o existía y él fue que lo describió? No, lo describió, tuvo una primera paciente en el año 1906 que se llamaba Augusta. Y cuando él le preguntaban, ¿cómo usted se llama? Que entonces ella decía todo Augusta. ¿Cómo se llama su esposo? Augusta. ¿En qué país usted vive? Augusta. Cuando Augusta, que hizo una evolución de una pérdida de la memoria y otras funciones cerebrales, muere, se le hace un estudio anatomopatológico y ahí se describen. Y, oiga, todavía en la época de hoy, se está describiendo los mismos hallazgos anatomopatológicos del Alzheimer, de lo que se encontró él en Augusta. Entonces ya quedamos en que es posible el precoz, es decir, en una persona relativamente... Y se está trabajando con eso, doctor. Ese Bien. es el nuevo paradigma. O sea, Bien. nosotros nos queremos dirigir en la fase preclínica de la enfermedad. Ok. También llama la atención que a pesar de que no fue una cosa aguda, pero no tuvo un proceso largo, la conversión del hombre normal en el hombre que tenía Alzheimer. Es posible que no sea tan largo el proceso de transición. No, generalmente se dice que la enfermedad tiene dos grandes etapas. Y la etapa preclínica, que se dice que es hasta 20, 25 años antes. Sí. Y nosotros tenemos que trabajar ahí. Precisamente, todos los trabajos, el Alzheimer, lo que hay que es que prevenirlos. Y existen ya personas que trabajan en la búsqueda de la prevención, porque ya al año 2050 casi el mundo entero va a tener la enfermedad. Entonces, si nosotros logramos detener el proceso patológico, porque hasta ahora lo que tenemos son terapias que enlentecen el proceso patológico, pero después de que ya en la etapa preclínica de la enfermedad aparece ya la demencia, doctor, cuando aparece la demencia ya es porque ya usted tiene más de un 70%. Doctora Robles, ¿cuál es la relación que hay entre la aparición de la enfermedad y el aumento de la longevidad? Es decir, yo a veces digo, no es que hay más Alzheimer, es que el hombre está viviendo mucho más que antes. Y si es una enfermedad de la vejez, es por ejemplo, si voy para Santiago, posiblemente en Villa Altagracia no pase nada, pero me va a pasar en La Vega. Y eso es lo que estoy diciendo. No, lo que pasa es que la edad es el factor la aparición de que un hombre ya, ahora mismo estamos discutiendo pensión, que una gente de 65 años, después de pensionarse, se pasa 30 años pensionado y dura 90 y 80, que es un problema que tienen los seguros y los mismos gobiernos que tienen que pensionar. La pregunta es la siguiente, ¿es una enfermedad que aparece más porque el hombre está viviendo más años? Claro que sí, porque la edad es uno de los factores de riesgo más importantes y no modificables de la demencia. Bien. Entonces, a medida de que después de los 65 años, a mayor edad, a medida que va transcurriendo el tiempo, hay más probabilidad
de tener demencia degenerativa, pero también de tener otro tipo de patología, como son las patologías vasculares, y coexistir la forma degenerativa con otras formas que tienen que ver con la enfermedad cerebrovascular. ¿Es la misma enfermedad o es patología asociada? Ambas, se dice, actualmente los grandes investigadores... Por ejemplo, una vasculitis o algo, ¿puede alterar? Existe ya acuñado el término demencia vascular pura. Ajá, ¿eh? Sí, existe. Que no es una hemorragia cerebral. No. Demencia vascular es un tipo de demencia especial que estaba descrita fue descrita por Vince Wanger, en el cual hay muchos infartos, microinfartos, subcorticales, grandes cantidades de infartos, y eso se llama enfermedad. Me voy a salir a veces, doctora, ¿y eso qué le pasa a un corazón que a veces por una razón se obstruyen las coronarias? ¿Hay alguna enfermedad que se ha descrito que pueda el cerebro no recibir toda la sangre que necesita porque algunos vasos cerebrales tienen algunos defectos? Lo que pasa es que es importante en la patología vascular cerebral dividirla en 3 tipos. La enfermedad de pequeños vasos, la enfermedad de medianos vasos y la enfermedad de grandes vasos. Cuando usted ve un paciente que tiene un déficit neurológico focal visible, es un gran vaso, como decir, la arteria cerebral media que ella irriga el 2/3 externo del hemisferio cerebral, y entonces tú tienes, dependiendo del lado que se afectara, ya sea por un proceso oclusivo o un proceso embólico. Bien. Espérese, entonces la enfermedad de pequeños vasos es esta enfermedad que confunde tanto a tantas personas que aparecen en la neuroimagen, porque esto ha cambiado el mundo, la neuroimagen. Entonces aparecen múltiples lesiones de los pequeños vasos, y eso es un tipo de patología que puede ser la enfermedad de pequeños vasos, pero también puede tratarse de otro tipo de patología como patología vascular. Y puede ser que así como una familia se da cuenta, mira, está haciendo una hemorragia cerebral, un stroke, y la familia te lo diagnostica porque ya lo conoce. O puede haber alguna enfermedad vascular que le produzca trastorno de conducta al paciente y uno crea que está loco y es un problema neurológico. Pero claro, doctor, si usted tiene un infarto frontal, un infarto cerebral frontal, que puede ser generalmente de origen isquémico, oclusivo, o sea, embólico o trombótico, o traumático. Pero también pudo ser una hemorragia cerebral. Por supuesto que la manifestación muy probablemente, si es muy anterior, cerebral anterior, que no se manifieste con un déficit neurológico focal, sino con un síndrome demencial. Depende de eso, se llama el infarto estratégico. El infarto estratégico, hay lesiones típicas también de los hipocampos de origen químicas. Típicas, hay lesiones típicas vasculares. Si una persona tiene un infarto cerebral a nivel de los hipocampos, por supuesto que se va a manifestar con alteración. Doctora, volvemos al Alzheimer. Los que no somos neurólogos ni conocemos la patología del cerebro, ¿qué es un Alzheimer? Dice, bueno, es una enfermedad que le da a los viejos y que se acuerdan de las cosas que ocurrieron hace un ratico, pero no se acuerdan, no, al revés, que se acuerdan de lo que pasó hace mucho, pero hasta de su nombre se olvidan. ¿Esa es una forma de Alzheimer o eso es típico en todos los Alzheimer? La memoria retroactiva y la memoria reciente. Hay por lo menos 2 tipos de memoria, esos 2 que usted está diciendo. Pero son manifestaciones del Alzheimer, la amnesia. Primeramente, la demencia de Alzheimer tiene el estadio, como le dije, preclínico, que los familiares en los familiares no se dan cuenta que el paciente tiene signos de olvidos cotidianos, se le olvidó el lapicero, se le olvidó algo en el supermercado, y en la familia no se da cuenta lo que ocurre ya. Cuando en el otro estadio de la enfermedad, cuando hay demencias, que esas a su vez son 13 estadios, que ya la familia se da cuenta que esa persona tiene una alteración de la memoria y otras funciones cerebrales, entonces ya
dependiendo de los primeros estadios hasta un tercer estadio, cuando esa persona se hace completamente dependiente y que no puede hacer nada por sí mismo. Okay, para saber qué era o qué es el interés que le produce al televidente una serie para que esa serie venda, porque la gente lo busque, o realmente hasta dónde es posible crear un drama en torno a una enfermedad, llegando a extremos de cosas que no son posibles. Por ejemplo, ¿es posible que una persona con Alzheimer prematuro o mantenga un físico saludable? Es posible. Ahora voy a recordar que el ser humano... Que no se deteriore físicamente. Que no, es posible, pero recordar que todos los órganos nuestros tienen modificaciones a través del tiempo. Y el cerebro y las estructuras cerebrales son las que no pueden modificarse como ocurre en otras. Usted no tiene el mismo intestino que hace 50 años, que hace 40 años. Generalmente, cuando nosotros hablamos de vejez y daño y hablamos del estado de las neuronas y de sus vasos a nivel cerebral, generalmente cuando una persona se deteriora mucho desde el punto de vista cerebral, coincide, pero todo va a depender del tipo de deterioro que usted tenga. Hay personas con Alzheimer que deciden su vida hasta el último momento. En los países desarrollados te dicen, doctor Jacín, usted tiene Alzheimer, para que usted todavía que está así pueda decidir con su vida. Yo aquí vi una señora dando una conferencia que dijo, buenos días, yo tengo enfermedad de Alzheimer, una tremenda investigadora, y mientras ella pudo disfrutar su vida y modificarla con el ejercicio, con una dieta mediterránea, el uso de la lisina, que usted una vez en un programa reciente habló del ejercicio que tenía que ver con el Alzheimer. Mire, doctor, en la Universidad de Seattle se hizo un estudio de pacientes que tenían disminución del tamaño del hipocampo y tenían demencia, o sea, que tenían demencia, o sea, deterioro de la memoria, y se les sometió a un régimen de ejercicio. Al cabo de 3 meses, ese grupo de pacientes se le hizo estudios de neuroimagen y el hipocampo, el órgano que tiene que ver con la memoria, se puso grande. Quiere decir la importancia que tiene que ver la vida sedentaria con una persona que se mantenga activa y comiendo saludable. O sea, Bien. Hay factores externos que tienen que ver con cómo se manifiesta cada uno. Doctora, estoy hablando de la serie hace rato. Pues espérese. Pero realmente la realidad siempre va a superar a la ficción. Ajá, ¿eh? Sí, la realidad, pero a veces yo tuve la oportunidad. Es decir, espérese. Quiere decir que a pesar de que la gente busca la cosa en internet, sí. A pesar de que busca Harrison y buscan los especialistas en neurología, sí. Puede ser que usted asista a Buenos Aires y un alemán vaya y presente un trabajo, o usted, después que lo escuche y lea todos esos libros, dice, pero yo tengo 25 casos que me dicen otra cosa, claro. o puedo alimentar eso mismo. Eso puede ocurrir que un médico en ejercicio en la isla del Caribe, hay una doctora que dice, mira, todo eso es verdad, pero yo también tengo el aporte del ejercicio. Le doy un ejemplo muy claro. Donde usted dice que la ficción se queda corta frente a la realidad. La realidad siempre va a superar a la ficción. Mire, doctor, yo creo que Alonso me preguntó una vez, que estuve hablando del Alzheimer, de unos casos que habían en Antioquia con el doctor Lopera, que yo no sé si yo te envié una foto mía con el doctor Lopera. Sí. El doctor Lopera es un gran especialista colombiano de Paisa. Y Colombia tiene un grupo, Colombia no, específicamente en un sitio de Medellín, donde es la única, vamos a decir, población virgen que no se ha mezclado mucho y que existen unos casos verdaderos reales de enfermedad de Alzheimer de origen genético. Yo no sé si fue usted que me hizo esa pregunta de ese grupo en Colombia, y es verdad. Y ellos están trabajando, doctor, buscando la vacuna o buscando la prevención del Alzheimer. Bien. El doctor Lopera en Colombia, con un grupo paisa. ¿Por qué? Porque esa población de Antioquia, esa población no se ha mezclado.
Y esa ciudad de la de personas que tienen demencia de Alzheimer, es una población completamente diferente a la que se ve en Europa y a la que se ve en muchos casos en Estados Unidos. Doctora, hay una población dentro de la población árabe ortodoxa, dentro de los árabes que son ortodoxos, que la fidelidad es muy valorada. Es decir, que esa mujer o ese hombre tienen que cuidar de su pareja hasta la muerte. Y tienen 2 excepciones. Y en la serie se está presentando un problema parecido. A ver si usted lo ha encontrado en otro país. La excepción en el país árabe es que una persona, hombre o mujer, que tenga incontinencia urinaria incontrolable o que haya perdido la razón en una forma que rompa la armonía familiar, le permiten el divorcio. En esos 2 casos, espérese, pero ahora se presenta que están en la trama, están pidiendo una interdicción del joven para el trabajo, para que en el banco que trabaje lo consideren, para que la mujer pueda quedarse libre. Son la familia, la muchacha no, la familia quieren declararlo interdicto. ¿Cuál es el parámetro que un especialista, cuando se juntan 3 neurólogos a declarar interdicto a un paciente para que ya no sea responsable de ninguna decisión ni de administración de sus bienes? ¿Cuáles son los parámetros? Bueno, lo primero que deben ser 3 profesionales, o sea, un solo profesional no debe o no puede diagnosticar. No debe. No, y legalmente son 3 profesionales del área de las neurociencias. Y automáticamente se hace batería neuropsicológica y los test neuropsicológicos. Entonces, si yo demuestro que usted tiene algún deterioro en sus funciones cerebrales y del comportamiento, entonces existen unos test, por ejemplo, el MoCA test es el que actualmente utilizábamos que fue el que describió el iraní y que le hicieron a Trump. No se puede hablar de política. Y le hicieron a Donald Trump. Le hicieron a Donald Trump, pero anteriormente y con mucha frecuencia nosotros usábamos el Mini-Mental Folstein Test, que yo lo hago a casi todos los pacientes míos, pero utilizo mucho el MoCA Test. Cuando tú tienes un MoCA alterado, entonces yo puedo decirte que tú tienes MCI, o sea, deterioro cognitivo leve. Hay un grado de Alzheimer, es la pregunta. Es decir, hay un grado que él puede manejarse y puede manejar todo, y tú no puedes declararlo interdicto. O sea, deterioro cognitivo leve, Mild Cognitive Impairment. Bien. Deterioro cognitivo, esa es la fase. Entonces, en ese momento también se pueden utilizar 3 fases de prevención de tratamiento, que todas están en discusión, porque hasta ahora lo que hacemos es dar medicina para mejorar, para hacer más manejable. ¿Y se puede detener el proceso, doctora? Es decir, lo que se está haciendo es tratar las personas a riesgo antes de los 28 años. Antes, el número 28, doctor. Sí. Si hay una familia que tuvo antecedentes de Alzheimer, si mi mamá tuvo Alzheimer o murió de Alzheimer, yo debo hacerme una investigación e incluso si quiero someterme a un tratamiento para tratar de limpiar esa proteína. Pero preventivo. Claro, eso es el nuevo paradigma de la enfermedad de Alzheimer. O cuando comienzan los síntomas. No, es decir, antecedentes familiares más inicio de síntomas. Cuando comienzan los síntomas es tarde ya. Pues usted me está hablando como el cáncer de mama, que el otro día me dijo una muchacha que el médico le dijo, si tu mamá, tu abuela y 2 hermanas se murieron, quítate las 2 senos. No, para eso existen las pruebas. Como la que se hizo Angelina Jolie, doctor. Sí. Porque ella aportó, pero eso no es por eso así. Doctora, volvemos a la película. No, pero eso es importante, el cambio de paradigma. Lo que nosotros nos estamos dirigiendo es a tratar las etapas preclínicas de la enfermedad. Entonces, ¿qué hacer? ¿Usted sabe por qué han fallado las terapias? No. Porque cuando se utilizan humanos, son humanos que no
se clasifican los que nunca han tenido síntomas de la enfermedad y que son hijos de padres con Alzheimer, los que nunca han tenido síntomas y no tienen el antecedente de la genética, y hay otro grupo. Entonces tú te sometes al tratamiento y el tratamiento consiste en ponerte por vía endovenosa una sustancia que va a sustituir la proteína basura, la proteína normal, que se llama beta amiloide, y limpiar tu cerebro. ¿Por qué funcionan en los ratones? Porque en los ratones se comienzan a tratar tempranamente y en las personas, en los humanos, se comienzan a tratar tardíamente. Entonces, lo que se está haciendo es un cambio de esa proteína basura anormal degradada que se llama el beta amiloide, y por una proteína que sea buena. Bien. Ese es el paradigma. Y lo otro, te voy a decir también, que hay una predisposición. Si tú tienes en la investigación, porque estamos buscando los biomarcadores de la enfermedad, que tú posees la apolipoproteína E4, entonces probablemente ya tú... Bien. Doctora, Carlos, porque es hipocondríaco, y yo porque estoy cerca de la edad, es decir, yo soy de alto riesgo. Tenemos muchísimas preguntas y yo voy a dejar que él tiene una hora con usted y lo va a tener. Una pregunta, terminando el tema de la serie, exageran haciendo la memoria retrógrada completamente separada de la realidad actual, y a nivel de que hasta es posible que tenga dos parejas porque se olvida de una parte de su vida y se vuelve al pasado. Es posible que una gente pueda dividir, digamos, 40 años en 20 y 20, pero totalmente dividida, y de buenas a primeras dice, estoy aquí o estoy allí. ¿Es posible o eso es película? Bueno, yo creo que yo voy a decir lo que decía Ramón y Cajal, que todo es posible, porque va a venir posteriormente otro investigador que te va a decir que sí. Pero eso no está muy descrito, ¿verdad? Bueno, doctor, hay que ver lo que es simulación o no. No hay simulación de nadie. Bueno, ¿qué voy a decir yo? Ya cuando usted perdió muchas neuronas y muchas conexiones neuronales, es muy difícil tú necesariamente escoger, si lo entendí, si entendí la pregunta, doctor, va a escoger un estilo, o el estilo que le conviene, y por otro, o el otro, por otro lado, el que le conviene. Yo neuronas. No creo. Y perder conexión. Muchas neuronas. Sí, doctora, una de las escenas es, esto está cerca de Manila, Filipinas, y en una localidad cerca, una persona del campo que le vio que la persona tenía problemas, dice, coma mucha azúcar. ¿Qué pasa con las hipoglicemias y las neuronas? Bueno, en el Alzheimer sí, que las mata, que las mata. Ah, ya. Sí, pero ¿qué pasa? Que hay otro tipo de cosas que produce también demencia y degeneración cerebral, que es el aumento de la insulina dentro del cerebro. Y una doctora investigadora en Estados Unidos, se llama Susan Kraft, ella tiene un método que le suministra insulina por vía nasal para que llegue al cerebro y baje los niveles de... ¿Y qué pasa con el páncreas? No, doctor, es que no es el concepto de la diabetes. Y la irrigación de los vasos nasales están más cerca de los cerebrales. Ahí está el olfatorio, doctor, es el primer nervio. Ajá. Entonces, por ahí, a través de la insulina. Exacto, entonces, porque una cosa es la insulina dentro del cerebro. Evita la hipoglicemia. Exacto, y otra cosa es los niveles de glucosa fuera del cerebro. Entonces la glucosa es, vamos a decir, la gasolina que tiene el combustible del cerebro, pero también si tú tienes un aumento de la glucosa a nivel cerebral, entonces también es un problema. ¿Y cómo tú diferencias una gente que te dice, me estoy poniendo malo, cómo tú diferencias que es por exceso de glucosa o por falta de glucosa? No, porque eso que yo le dije es un asunto, bueno, eso es, yo primeramente tengo que saber
cuál es el nivel de la glucosa Tú basal. y la tuya, ¿verdad? Claro, primeramente tengo que ver cuál es el nivel de la glucosa, periférica. Vamos a ver cuánto tiene y comenzamos por ahí. Bien, vamos a una pausa, Carlos, para que tú Pausamos. puedas hablar del Alzheimer. Cómo no, pausamos. Salud.